¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco y le doy la bienvenida a este programa especial en el que le presentaré la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. Se cumplió el primer año como presidenta de Claudia Sheinbaum y José Cárdenas platicó al respecto con Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. El analista destacó que en general, en el arranque de su sexenio, Sheinbaum Pardo se mantuvo fiel a las iniciativas de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hubo puntos en los cuales se ha deslindado. Tal es el caso de la seguridad. Incluso se han destapado temas como el huachicol fiscal. Y otro punto clave en el enfoque del primer año de gobierno de la doctora Sheinbaum pasa por la percepción de, dígame si no, de subordinación presidencial al señor de Palenque, a quien hasta ahora le ha cumplido las tareas que le dejó pendientes. ¿Cuáles? Por ejemplo, la reforma judicial, la desaparición de los organismos autónomos, la inminente reforma electoral para el año que viene, para que entonces el oficialismo no tenga contrapesos y sí tenga todo, absolutamente todo, el poder. Claro, también ha sido evidente que Sheinbaum ha dejado atrás aquello de abrazos no balazos, eso es, trabaja a su favor. La primera mujer presidenta es tan populista como su mentor. Ha sabido mantener con una fuerte dosis de autoritarismo la unidad de las tribus de Morena sin el carisma y la chispa de su antecesor. Tal parece que el ejercicio de revocación de mandato programado para 2027, pues ahora le despreocupa, aunque lo más preocupante sea que aún no se vislumbra un liderazgo potente al interior de Morena, donde la sombra del caudillo oscurece la luz de Claudia. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio y también colaborador del diario Reforma. Todos los lunes, léalo, es obligado. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Pepe, muy buenas noches. Pues más o menos, primer año de Claudia Sheinbaum, Sí. traté de darle diferentes ángulos para tratar tener algo en claro. ¿Qué te queda en claro a ti? Bueno, a mí me parece que empiezas muy bien usando distintos colores para pintar este primer año de los 6 que serán los años del gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que hay claroscuros, es un gobierno en donde desde luego se ve este afán de proyectar continuidad, lealtad a las, digamos, iniciativas del fundador de Morena. Como que dejó mucha tarea. En términos retóricos está pues continuando la misma manera de entender y practicar la política, pero también no sé si tengas... El de López Obrador ha sido un sexenio ya de 7 años, porque dejó muchos encargos a Claudia Sheinbaum. Sí. Y ella, este primer año duro, ha Sí. tenido que irlos cumpliendo cabalmente. Ha ido cumpliendo con algunas de esas herencias, algunos de los legados de López Obrador, desde luego que los ha ido siguiendo. El más importante, desde luego, es el de la aprobación de la reforma judicial que ya se implementa en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero también hay deslindes que a mí me parecen importantes. Esto que mencionabas tú en materia de seguridad es un asunto relevante. Y también el hecho de que se esté ventilando pues todos estos escándalos, no solamente el escándalo que tiene sede en Tabasco, en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, sino también lo que se está empezando a destapar de este gigantesco mecanismo de corrupción que es el del huachicol fiscal. Hay algunas señales de distanciamiento, a mi juicio. La presidenta Sheinbaum no invirtió un peso el día de hoy en defender a Adán Augusto López. Un poco le dijo, este es un asunto en donde tú tienes que rendirle cuentas al país. Ya no es el reflejo de defender de inmediato al integrante del mismo movimiento. Entonces, bueno, hay cosas, hay luces, hay sombras. Es un liderazgo también muy distinto, Pepe, el de Claudia Sheinbaum. No vemos estos arrebatos que veíamos todo el tiempo con López Obrador. Es una política calculadora, estratégica, de gran frialdad en sus decisiones, pero coincido en que la línea
básica de continuidad, es que se trata de una mandataria tan autoritaria como su antecesor, y que pues una vez que se cambió el poder judicial para darle a la mayoría morenista todo el control de la estructura judicial, ahora se limitan los poderes de los jueces con esta propuesta de reforma al amparo. En fin, pues son cosas que se empiezan a... Es otra que nos ha faltado. Es muy relevante lo que se está planteando. Esta ya no es una reforma que se pueda decir que era parte de los encargos de López Obrador a su sucesora. Esta es una iniciativa de Claudia Sheinbaum, una iniciativa que viene de la maquila de Arturo Saldívar, que es terriblemente regresiva. Es una reforma que restringe el acceso, que restringe los efectos del amparo y que deja con menor protección, con menores instrumentos de defensa a los ciudadanos frente al poder del Estado. Quizá estamos siendo injustos, bueno, yo en lo particular siendo injusto al juzgar a Claudia Sheinbaum. Yo como mexicano voté por ella, entonces tengo derecho a hablar bien o tengo derecho a hablar mal. Por supuesto, todos. De mí depende. Pero yo estoy viendo que ciertamente yo le exigiría más carisma, más encanto, más fibra, ¿no? Más chispa, más ingenio, porque nos dejó mal acostumbrados López Obrador. Era un genio de la comunicación, un talento, una máquina de mandar mensajes y cosas. Lo que no tiene Claudia, pero Claudia tiene otras a su favor, como lo que tú acabas de señalar, con serenidad, como dijo ella, con cabeza fría. Con cabeza fría, eso le ha ayudado mucho, me parece, frente a Donald Trump. Tenemos una posición que dentro de lo complicado que es lidiar con Trump, pues yo creo que ha sacado alguna ventaja, inclusive ha podido capotear las amenazas que vienen de la Casa Blanca. Pero bueno, esta cabeza fría coincide con una estrategia que es una estrategia autoritaria, de restringir los contrapesos, de marginar el pluralismo, de darle a la maquinaria del oficialismo un peso, una fuerza, un empuje que no tenga resistencias. En fin, estamos, como decíamos al principio, al arranque de un periodo sexenal. Hay muchos mandatarios que no tienen 5 años por delante, que tienen un periodo presidencial más breve. Entonces estamos viendo los primeros pasos de un gobierno. Sabemos ya qué cosas está buscando la presidenta y vamos a ver qué consigue y qué cosas no logra concretar. Jesús, muchas gracias como siempre. Buenas noches. Muchísimas gracias, Pepe. Otro de los aspectos a destacar en este primer año de gobierno es la aprobación de la mandataria, y es que las encuestas indican que más del 70% de la población respalda a la jefa del Ejecutivo. En su colaboración semanal, la analista política Alejandra Cullen conversó sobre este tema. Para ella, el mayor logro de la presidenta es la serenidad con la que se condujo en este primer año. Además, ha tendido puentes con diversos grupos, incluso con algunos con los que el expresidente López Obrador estaba distanciado. Y algo muy, muy especial. ¿En qué medida, y esto la pregunta la hago a Alejandra Cullen, en qué medida ha logrado la presidenta de la República reducir la polarización social heredada de López Obrador? Alejandra, un saludo muy cordial, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante, ojalá tengas respuesta a esta pregunta. Me da muchísimo gusto saludarte como siempre, Pepe. A ver, yo creo que ese es el principal y mayor logro de la presidenta. Su discurso, su forma de hablar es pausada, sus mañaneras son serenas, por ahí trata de dar resultados o dar algunos datos y pone sus videos. Son mañaneras donde no se está peleando con la prensa, donde no está peleando ni con los periodistas, los que son afines a Morena y los que no lo son, sino realmente ha tendido puentes con el sector privado,
con el que también López Obrador solía pelear un día sí y otro también, ha tendido puentes con los intelectuales, a los que se ve mucho más dispuesta a dialogar que lo que se veía antes. Yo creo, Pepe, que efectivamente la polarización sí se ha reducido y que además eso es parte de lo que le ha generado estos magníficos resultados en términos de popularidad. La presidenta acabó su primer año arriba del 75%, según la encuestadora, los andan entre 73 y 80% de popularidad, lo cual marca una presidencia con muy poco desgaste, a pesar de prácticamente no haber resultados. Lo único que hay es un discurso diferente al anterior y una bola de promesas, pero básicamente no hay resultados, Pepe. Sin embargo, bueno, qué bueno que tocas el punto, porque sin embargo, igual que su antecesor, la presidenta de la República, en este primer año, cuando menos, no se ha dignado recibir a los representantes de los partidos de oposición, como si fueran marcianos, como si fueran de otro planeta, de otro mundo, de otro universo. No hay diálogo. No. A eso me refiero con la polarización. Tú dices que ha ayudado a acercar. No, yo no estoy de acuerdo contigo. A ver, yo creo que para Morena y para la presidenta, los partidos de oposición no existen. O sea, el nivel de soberbia, el haber ganado con 54% la elección y al tener esta supermayoría que se construyeron y que además la sabemos, y lo hemos discutido muchas veces, es una supermayoría ficticia, violando todas las normas, pero entonces les da un poder absoluto que ellos aprovechan para simplemente hacer de lado a la oposición. Ni la ven ni la oyen, como diría Carlos Salinas, al que tanto detestan, pero hacen exactamente lo mismo. Y no la escuchan porque solamente utilizan al PRI, Pepe, cuando necesitan hacer referencia a el enemigo que los llegó al poder. Al final, el PRI era una especie de enemigo único que unificó a Morena y permitió que llegaran como llegaron al poder. Entonces, ni los escucharon, ni los van a escuchar. De repente, la presidenta usa al PRI, ahora pues ya sacaron un nuevo documental sobre el PRI, pero básicamente para usarlo como referente del pasado. Ya no es ni un riesgo electoral, porque no pinta, la oposición electoralmente no pinta y tampoco tienen mayores propuestas, o sea, no ha sabido posicionarse ni ante la sociedad ni políticamente, los tienen completamente anulados. Sin embargo, adentro de Morena sí hay muchos grupos y socialmente había muchos grupos a los que López Obrador se metía directamente con ellos, se metía con la clase media, se metía contra los intelectuales, se metía contra toda una serie de grupos a los que desdeñaba, insultaba y a veces hasta datos privados revelaba. Entonces yo ahí sí veo, a diferencia de, o sea, tú lo estás pensando en términos de la oposición, me parece que la oposición ya no está ahí, la oposición está en grupos de la sociedad con los que la presidenta tiene un discurso mucho más suave, Pepe. Muchas gracias, gracias Alejandra Cuyen, la maestra más analítica de la tele y por mucho, desde luego, aunque a veces no estemos de acuerdo. Que te vaya muy bien. Pero mira, todavía le queda tiempo a la presidenta para demostrar, sobre todo, que logre generar resultados más allá de sus discursos, Pepe, porque todavía estamos muy lejos de lograrlo. Gracias Alejandra Cuyen, buenas noches. Y la oposición que se reconsidere. Claro que sí, que estés bien. Buenas noches, Alejandra Cuyen. Otro de los temas relevantes y polémicos de la semana fue la aprobación en el Senado de la República de la Ley de Amparo. Y es que hubo mano negra porque la iniciativa no fue avalada tal y como la envió la Presidencia de la República. En el camino se agregó un transitorio que permite que la reforma se aplique a amparos que ya se encuentran en proceso. Para Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, el tema del transitorio es algo que tendrá que ajustarse. Lo que realmente importa es el resto de la reforma que, a decir del analista, vulnera los principios básicos del derecho. Desde luego, como usted percibe, han sido severas las críticas a la irretroactividad
de la nueva ley de amparo, tanto en lo constitucional como en lo político, porque se viola el principio de certeza jurídica, genera desconfianza ciudadana y atropella derechos humanos y desde luego garantías judiciales. Es una aberración que proscribió el derecho romano nada más hace 2000 años. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, tendrá, por supuesto, su comentario. ¿O tú qué opinas, Carlos? Bienvenido. Buenas noches, Pepe. Mira, en efecto, yo creo que esto es un distractor. Es un horror, pero es un distractor. Aquí estamos hablando de algo que ya no va a pasar, cuando tendríamos que estar hablando de lo que sí va a pasar. Claro que hubiera sido horrendo que le pusieran este transitorio, que por cierto fue votado por 70 y tantos senadores 70. sin rechistar. Pero bueno, se va a corregir y qué bueno. Pero eso no significa que el resto esté bien, Pepe. En el resto hay una gran cantidad de entuertos. Primero, como decía Miguel Carbonell, está el tema de la premura. La prisa. ¿Por qué tanta prisa? Pues porque todo lo quieren rápido para poder empezar a cobrar impuestos, para poder empezar a amenazar a quienes les estorban, porque esto es una pérdida de derechos para los mexicanos. Había que mejorar el amparo, por supuesto. Yo hace 20 años escribí un libro, un artículo que se llamaba La industria del amparo fiscal y mostraba cómo se usaba para proteger ciertos intereses. Pero de ahí a lo que están haciendo, donde hoy te pueden fiscar un crédito fiscal, el Tribunal de Justicia Administrativa y Fiscal, que lo puede ver, pues está cada vez más controlado por Morena, y luego cuando te vayas al juicio de amparo va a estar limitadísimo y no vas a tener pues, los espacios de defensa que antes se tenía. Tema fundamental en la ley de amparo, como ya lo has discutido con muchos de tus entrevistados, es la suspensión. O sea, mientras vemos si el acto del Estado... Yo te congelo tus cuentas. Por ejemplo, ese es el mejor ejemplo. Tú me congelas mis cuentas y ya no opera la suspensión en esta materia. Entonces, a lo mejor de 2, 3 años de juicio me dice, ay, con la pena, pero tú no tenías ninguna culpa. ¿Pero cómo? O sea, tú me tienes que mostrar que yo soy culpable, no tengo yo que mostrar mi inocencia. Y mientras lo ves, esto es el principio central de la suspensión, mientras se ve, no me afectes, porque no podemos, la autoridad puede equivocarse o puede actuar de mala fe. Para eso es la suspensión. Se tiene que dar rápido para proteger al quejoso de un acto que le puede causar un daño irreversible y que terminado el juicio, pues puede haber quebrado la empresa o sufrido problemas de todos tipos. Hay un cambio muy importante en la responsabilidad de un funcionario federal que no respeta una sentencia de amparo bajo el principio de que si no pudo ni modo, ya no hay una sanción penal por violentar un juicio de amparo. Entonces nuestros derechos están restringiendo. Sí, si hubiera pasado la cláusula de la irretroactividad hubiera sido peor, pero con lo que hicieron vamos a amanecer cuando aparezca esta ley publicada en el Diario Oficial de la Federación con un espacio de derechos más limitado. Tienes toda la razón. ¿Para qué lo pusieron? Se lo iban a quitar. Es como cuando habló Benjamín Netanyahu ante la ONU, que se salieron 100 y pico de delegados representantes del orbe. Alguien me decía, con toda razón, Marwan Soto Antaki me decía, no, estos vinieron para irse, para que se notara que se iban. Sí, estos ahora, los de Morena, hicieron esto en el Senado para después irse. No, pues no estoy seguro si está planeado. Y como dices tú, distraernos de lo que es crucial. Eso es lo que yo creo que es un problema. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno, lo aprobaron. También es una muestra de que si el presidente dice va, mañana lo aprueban en la Cámara de Diputados y las leyes van a hacer lo que ellos quieran. Pero al final les entró un espíritu de sensatez o todo estuvo planeado, no sé cuál ha sido la secuencia, pero lo que quedó es muy malo, Pepe. Hoy un individuo que le expropian su casa por una supuesta obra de interés público tiene muchas menos protecciones que antes. Hoy un individuo que le fincan un crédito fiscal por algo arbitrario por parte de Hacienda tiene muchos menos defensas que antes. Hoy alguien que se le acusa de uno de los muchos delitos que prevé prisión preventiva oficiosa, que recordemos te vas a la cárcel mientras se averigua que eres culpable, que viola
todos los principios básicos del derecho, que es el de la presunción de inocencia. Por supuesto, si es un criminal peligroso, alguien que puede huir, se amerita la prisión preventiva justificada por el hecho concreto. Pero hoy el robo a casa, habitación sin violencia merece prisión preventiva oficiosa. Y con estos cambios a la ley de amparo, es mucho más difícil que se protejan sus derechos. Es una verdadera tragedia. Los especialistas lo vienen discutiendo desde que se hizo esta propuesta, pero como bien dijo Miguel Carbonell, fue un circo rápido para justificar una decisión que ya estaba tomada. Hoy 2 de octubre, queda en evidencia que nos están gobernando los hijos y los nietos del 68, que en su momento sus padres o abuelos gritaron no al autoritarismo, no a la represión. Hoy, cuando esos gritos se convierten en los gritos del poder, estamos regresando nuevamente al autoritarismo. Estamos regresando a otro tipo de autoritarismo, sí, pero claro. Sí, un mundo donde cada vez el poder tiene mucho más posibilidades de imponerse. Hay un dicho mucho más vulgar que dice que los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Pues no lo sé, eso se habrá que ver, pero los carniceros de hoy serán los carniceros de hoy. Gracias, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Con motivo de los 57 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, José Antonio Valdés Peña, experto en el séptimo arte, preparó una selección con algunas de las películas mexicanas que mejor retratan los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Mucha gente hoy día, por cuestiones de edad, no sabe de qué pasó realmente en el 68. ¿Por qué se conmemora cada 2 de octubre una marcha de memoria de los caídos en la matanza de Tlatelolco? En fin, ayer se conmemoraron 57 años de esta matanza. Bueno, muchos les gusta leer, otros no les gusta leer, pero a todo el mundo nos gusta ver y ver películas, por ejemplo. Entonces, José Antonio Valdés Peña tuvo el encargo, la sugerencia fue de él, como experto del cine, de preparar una selección con algunas de las películas mexicanas que mejor retratan los acontecimientos de 1968. José Antonio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues sí, efectivamente tenemos un puñado de grandes películas que abordan el movimiento estudiantil del 68 y sin mayor cortapisa, pues comenzamos con El Grito, una película que se produjo por los muchachos y sus maestros del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC. Leobardo López Areche, a quien estamos viendo en pantalla, pues fue el encargado de hacer el montaje final, donde entre imagen en movimiento e imágenes fijas, pues tenemos un recorrido desde el mes de julio hasta el mes de octubre, terminando con la inauguración de las Olimpiadas de México 68, donde los muchachos con sus cámaras, mucho pietaje en 16 milímetros, pues fueron testigos privilegiados y testigos de primera mano de los momentos más importantes del movimiento estudiantil, la Marcha del Silencio, la toma de Ciudad Universitaria, desde luego el 2 de octubre, y bueno, pues una película, un documental que pues sin duda forma parte de la memoria fílmica mexicana de una manera muy especial. Vámonos después, en 1975, pues una película que menciona los hechos del 68 desde la perspectiva de un hecho de nota roja, que es Canoa, de Felipe Casals. El 14 de septiembre de 1968, 5 jóvenes empleados de la Universidad de Puebla fueron linchados por más de 2,000 habitantes del pueblo de San Miguel Canoa, asusados por el sacerdote local, un hombre con una paranoia anticomunista verdaderamente destructiva. Lo que encuentran Tomás Pérez Turrent, el guionista, y Felipe Casals, el director, es un símil, Pepe, de lo que ocurre con la matanza de Tlatelolco y la inauguración de las Olimpiadas. Fueron hechos que ocurrieron a 10 días de distancia y donde parecía que no había pasado nada. En el caso de San Miguel Canoa, este linchamiento terrible que también cobró la vida de varios habitantes del lugar, a los 10, 15 días estaba olvidado por la fiesta de San Miguel, el patrono del pueblo. Entonces ahí, y bueno, sobre todo producida por el Estado, producida en la época de Luis Echeverría, pues Canoa habló de manera, digamos, oblicua, pero sumamente interesante sobre el movimiento estudiantil y sobre todo, pues esos abismos sociales que terminan por provocar tragedias. Filmada de manera completamente oculta y luego pues terminada nada menos que por un personaje importantísimo del cine mexicano como lo fue
nuestro querido Valentín Trujillo, pues Rojo Amanecer de Jorge Fons fue la primera película, Pepe, que abrió el tema del 68 en el cine mexicano. De una manera abierta, frontal, centrándose en una familia que vive en el edificio Chihuahua de Tlatelolco y a quienes les toca vivir de primerísima mano los sucesos del 2 de octubre, pues Jorge Fons logra un retrato muy aterrador, pues de una clase media, una familia mexicana que es expuesta al horror del terrorismo estatal y bueno, pues con grandes actuaciones y sobre todo esa mano de dirección maravillosa de Jorge Fons, Rojo Amanecer sin duda es una de las películas obligadas de este tema. Verano del 68 de Carlos Volado pues existe en dos formatos. Miniserie para televisión que se exhibió por ahí en la televisión universitaria y también una película, un largometraje comercial donde Carlos Volado pues nos cuenta una historia de amor que ocurre en pleno movimiento estudiantil del año 68. Quizás no es una lectura muy profunda, pero finalmente los jóvenes seguirán siendo los jóvenes y el amor finalmente surge aún en los momentos más duros de la historia. Por su parte, José Manuel Cravioto logra una película muy interesante que se presentó en el aniversario número 60 de los Juegos Olímpicos, del movimiento estudiantil, que es Olimpia, Pepe. Una película filmada en las instalaciones de la universidad, pero con esta técnica que estás viendo, rotoscopio. Sobre los actores filmados se hizo trabajo de animación y el resultado es muy interesante, sobre todo pues centrándose en un capítulo importantísimo del movimiento estudiantil que es la toma de la ciudad universitaria el 18 de septiembre del año 68. Una película filmada dentro de la universidad donde alumnos de la Facultad de Artes y Diseño fueron encargados de hacer todo este trabajo de animación bien interesante. Ganadora pues del Ariel también en esa categoría, mejor largometraje animado. Y terminamos con un trabajo producido por la televisión universitaria, dirigido por el maestro Nicolás Echevarría, pues el director de María Sabina, de Cabeza de Vaca, el Memorial del 68. 5 episodios de 1 hora donde el maestro Nicolás Echevarría pues reúne los testimonios de los participantes más importantes del movimiento estudiantil. Ahí está Fausto Trejo del Politécnico, ahí está René Vilés Favila, está Paco Ignacio Taibo II, está una lista enorme de, Carlos Monsiváis, que todavía vivía cuando se hizo el trabajo, un trabajo extraordinario, Pepe, donde pues las voces de los participantes son quienes orquestan un mosaico para tratar de entender qué ocurrió y sobre todo cuál es el legado de una generación que le toca vivir esto. En este documental es donde dice uno de los protagonistas que el movimiento del 68 fue el canto del cisne y el cisne canta cuando muere. ¿Por cuándo fue que empezó y cuándo es que muere el cisne? El cisne empieza en la Revolución Mexicana y muere en el México 68. Así que no se pierdan ese gran trabajo de Nicolás Echevarría, trabajo monumental que pueden ver en la plataforma YouTube, así como muchas otras de las películas que mencionamos, Pepe. Hay una serie que está en los streamings, se pueden ver en la casa, que se llama Un extraño enemigo. Exacto. Que es una visión, es un drama político de ficción que hace referencia a un personaje. Claro, Fernando Gutiérrez Barrios. Con muchas facetas. Claro que sí. Luminosas, oscuras, en fin. Así es. Y la sucesión presidencial justo en el 68. Exactamente, Fernando Gutiérrez Barrios, pues sabemos que es un personaje complejo, es un personaje que siempre estuvo en el poder y detrás del poder. Entonces, esta miniserie que menciona Pepe, efectivamente la pueden ver en Amazon Prime, esta serie de Un extraño enemigo, pues es una lectura del 68, Cacho, Daniel Jiménez Cacho, extraordinario. Impecable trabajo. Extraordinario. Sale de don Fernando. Pero pues es la visión desde la trinchera del gobierno sobre el 68. No se la pierdan. Gracias. Gracias, Pepe. Como siempre es un placer estar contigo y compartir micrófonos. Agradecemos su compañía en este programa especial. Recuerde seguirnos a través de la multiplataforma de Uno TV. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.